tienda de la mano. Algo sobre lo que es anatomía, fisiología y demás. Vamos a empezar con lo que es complicaciones médicas. Siguiente. Empezamos diciendo que cualquier procedimiento quirúrgico que se haga tiene riesgo de complicación. Hoy día, por ejemplo, estábamos en esta parte, hemos evaluado dos pacientes de cáncer. Una de ellas está con una disfonía evidente y la otra con la voz un poco apagada. Sería una complicación realmente leve que debe ser reversible en la cirugía de video y otras complicaciones. Y por ejemplo, también una de ellas decía que tenía un poco de dolor. Entonces, como que las paratiroides también han sido confirmadas. Es otra complicación también. Claro, que operar un cáncer es diferente a operar un bosque. Cada vez que en un cirujano se pasa un par de guantes, puede suceder cualquier complicación. Dentro de ello, el lavado de manos, que les ponemos aquí en nuestra especialidad de la asepsia, es un factor primordial para evitar una de las complicaciones más frecuentes, que es la infección de las heridas. Vamos a ver. Por otro lado, en lo que significa montaje de lo que es la mesa quirúrgica, la mesa de operaciones, la mesa propiamente dicha, las dimensiones de la sala de operaciones, etc., el circuito de la corriente de aire, etc. Siguiente. La conclusión, cada especialidad quirúrgica tendrá sus propias complicaciones. Ejemplo, siguiente. Sobre lo que es la cirugía abdominal, que es la que más hacemos nosotros, siguiente. Las complicaciones de lo que es la cirugía oftalmológica, entre las cuales en este cuadrito se ven una serie de complicaciones respecto a cirugías que se realizan a nivel ocular. Siguiente. Las clasificaciones de lo que es las complicaciones de la cirugía. Intraoperatorias, postoperatorias medianas, y algunas se van a dar de acuerdo a la cirugía misma, dependiendo del tipo de cirugía que se esté realizando. También desde el punto de vista teórico pueden haber complicaciones secundarias a la enfermedad primaria. Por ejemplo, una peritonitis afectada por una apendicitis aguda será muy diferente a una apendicitis catarral sin patología primaria. Y secundarias al procedimiento quirúrgico, es decir, que si la cirugía se hace bien hecha, tiene menos riesgo de complicaciones. Si la cirugía no se hace bien, hay más riesgo de complicaciones. Y secundaria a otros factores no relacionados o que pueden ser por factores del propio paciente. Nosotros mencionamos los pacientes con diabetes, inmunosupresión por VIH o insuficiencia renal, son pacientes muy especiales. Otra clasificación sería complicaciones médicas, complicaciones quirúrgicas propiamente dichas y complicaciones médicas. Es decir, médicas y quirúrgicas. En las complicaciones quirúrgicas vamos a tener varias. La principal que enumeramos es las complicaciones a nivel de herida. Vamos a describir una serie de complicaciones. ¿Qué más sobre todo? La termorregulación, complicaciones respiratorias, cardíacas, renales, metabólicas, gastrointestinales, hepatobiliares, neurológicas, de especialidad. Entonces empezaremos a definir las complicaciones de la herida. En la herida vamos a tener diferentes complicaciones. Una de las más frecuentes es la infección. Vamos a ver luego. La infección es un parámetro de medida
medida de un servicio de cirugía. Si un servicio de cirugía tiene el mínimo de confirmación de infección de herida, es un buen servicio. Los diferentes servicios de medicina, por ejemplo, esta donde es ginecología, cirugía abdominal, nosotros operamos cólicos, perforaciones intestinales, traumas, qué sé yo. Pero es un factor de medida de un servicio, de la calidad de un servicio. Pero hay otras complicaciones de licencia de herida, el hematoma, el seroma, heridas crónicas o que no cicatrizan, y las famosas hernias posicionales, orientaciones o distensión. Vamos a ver. De ello va a depender únicamente el tipo de cirugía que se va a realizar. Ustedes hemos hecho ya heridas quirúrgicas de tipo A, B, C, D. Nada de la manilla que obviamente no debe implicarse. Es una cirugía de mano. Pero en otras circunstancias pueden haber otras posibilidades de procedimiento. La licencia de herida, si la apertura de herida, ¿por qué se va a deber? Falla en la técnica, paciente de edad avanzada, la tensión o cierre de la pared sea muy elevada, enfermedades concomitantes, fatiga, desnutrición, cáncer, algunos medicamentos producen inmunosupresión y complicaciones propiamente de herida, que pueden ser de hematomas, seromas, también o infección también del siguiente. En la parte de arriba, pues un paciente con un corriente, igual acá, ustedes se han visto por heridas también de corriente. De tal manera que es una herida grave, una de las más graves. Siguiente. El cuadro clínico de la diseño es un drenaje cero sanguíneo. Destacamos al paciente y miramos que la secreción de color rojo ladino. Y el cirujano pide guantes, un par de guantes. Capturamos un puntito, el dedito sigue el explorador, se mete el dedo. Acá hay una licencia. ¿Qué hay que hacer? Cubrir con antibióticos. Si no es una deficiencia muy grande, se puede poner una faja reforzadora, esa misma que nosotros usamos fajas de diferente tipo. Lógicamente la prevención quirúrgica es lo más importante. Es un paciente senil, delicado, con varios estériles, sabemos que puede tener una deficiencia, lo bajamos pues en comienzo. También le decimos que de fajas, en casi lo hay, trae la faja y viene para ahí. Siguiente. Una hemostasia en el hematoma, que también puede ser motivo de deficiencia y de infección. Es van de la mano unas a otras. Una hemostasia inadecuada o que el paciente tenga una coagulación. Una coagulación simplemente, el comida está muy elevado y no coagula bien. Se va a formar un hematoma. La mayoría de veces el hematoma es causa de una hemostasia inadecuada. Hablando de cirugía tiroidea, siempre hago un comentario de una paciente que tuvimos en el sexto piso, a cirugía de cabeza y cuello. Yo estaba de guardia, llaman urgente, cirujano al sexto piso, urgente. Hoy pues muy rápidamente. Y creo que una paciente que entre comillas se ahogaba, operada de tiroides en la mañana de ese día. Y tenía un apósito, una incisión tipo coche. Sacamos el apósito y estaba todo hinchado. El hematoma estaba dificultando la respiración. Estaba mirando, le digo, un par de golpes y un bisturí urgente ahorita. Y me trae casas compresas. Le digo a la varón, la compró en el carro. Agarré un bisturito, la mano así,
lugar de ganar. Ni siquiera poder cultivar el portador, nada, y metí mi mano, ¿no? Y saqué los cuadros. Gracias. Empresas, pero lógicamente una familia, subimos a una familia, si yo con las manos sacando todo esto la movilización. Y sale de operación, sin pedir Sara, sin darme la riqueza. Sara dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Así que estuvo de igual ese día y quiere también. Toque que suspendieron una cirugía, no sé cuál, pues no se quedó la pasión. A esto yo le dije a la primera del piso, le digo, llámate al equipo de cirugía a ver si puede tener una cosa. Puede venir que venga. Que miramos todos, digo, que yo tomo. Claro, ellos a la sala, ellos a la sala así sin mucho, me pusieron un mandil, luego mi más, si yo no movía ni nada, que fue. Yo un vasito de hielo que estaba chispeando. Si yo me mostraba chispeando, me decía, tranquila la cosa. Al día siguiente, con mucho trabajo, su siguiente día me dijo, son situaciones en las cuales hay que actuar rápido. No se puede estar diciendo, a él, hago o no hago, no, estoy de acuerdo. Cuadro clínico del hematoma, edema, dolor del marco oscuro, variable según la localización. El tratamiento de los hematomas que sean de otra localización, inmovilización, compresión de drenaje. El drenaje suele ser la solución más factible. Prevención, si es anticoagulado, hay que suspender la anticoagulación y hacer una hemostasia cuidadosa. Lo que yo siempre le digo a mis residentes, ¿no? Deja un densito. Hoy día en la mañana evaluamos una paciente que se ha hecho un vaciamiento valvular izquierdo, ¿no? Donde está un mismo bajo, un buen criterio. Hay un poquito de drenaje celoso, ¿no? Celoso hemático, una paciente operada ya hace el año pasado, julio más o menos, con un cáncer de tejido estapilar, y ahora ha hecho metástasis en el grupo regional 6, grupo regional 6. Me han dejado por su presencia. Nada, no se va a formar en nada. El seroma, que es una variante del hematoma, es prácticamente una localización del drenaje linfático en cualquier localización. Igual el cuadro clínico va a haber dolor, edema. El tratamiento será dejar un drenaje, dolor, o puede ser una aspiración con técnica específica, drenaje compresivo y un DNMO bajo, estábamos diciendo. El DNMO bajo lo usamos más en las cirugías oncológicas y en las abdominales, en Jackson Pratt, ya saben de drenaje, el famoso Jackson Pratt. Siguiente. Un hematoma perimedical, una paciente operada, un hematoma de rodilla. Siguiente. Impresión de medida, acá está lo que nos gusta observar. Les dije hace un momento que un parámetro de medición la calidad de un servicio es que los clientes no se infecten. Entonces, en la mayoría y en todos los hospitales va a haber infección de medida. Pero primero, si infección tenga, será un mejor servicio. En general, hay un 38% de infecciones nosocomiales en pacientes quirúrgicos. La contaminación viene de dónde? Viene de la flora endógena o también material de estructura que se ha utilizado. No estaba estéril o se controlaban los tiempos quirúrgicos. ¿A qué me refiero con tiempos quirúrgicos? Hay un momento quirúrgico cuando se opera, por ejemplo, una apendicitis muy abierta. El material está contaminado. Si no voy a usar ese material para cerrar la pared, utilizar otro material. Será un primer tiempo que es sucio y un segundo tiempo que es más limpio. No va a ser limpio, pero más limpio. También puede haber siempre a partir de un punto
alteraciones exógenas, el tiempo de sequía es importante, varios compañeros de ustedes han hecho tesis sobre el tiempo quirúrgico en relación a la infección del hígado. Y es cierto, más tiempo de cirugía, más posibilidad de infección. Déficit nutricional, inmunitario, diabetes, insuficiencia renal crónica, que les dije hace un momento, tienen que ver en la infección del hígado. En cuanto a la edad, pacientes de mayor edad, la obesidad es más factible que el contamine. Pacientes que fuman, el uso de corticosteroides, que de por sí deprimen el sistema inmunológico. Y cuando se hacen transfusiones también. Siguiente. Una apendicitis, una incisión de Rocky Davis, que se tuvo que aperturar porque tenía infección por el hígado. Igual, solamente que un poco más grande la incisión, se dieron puntos solamente para el tratamiento del tejido de contaminación. La famosa bolsa de Bogotá. Dos compañeros del Carlos Ineche han hecho una tesis sobre la bolsa de Bogotá. En realidad es una pequeña ayuda, pero en lo posible, si se puede evitar su uso, mejor. En mi hospital, por ejemplo, cuando del caso, teníamos una paciente que todavía está con bolsa de Bogotá, porque no había otra forma de sacar, o sea, no había pared. Pero la experiencia que tenemos de las bolsas de Bogotá es que la gran mayoría, un 90% más o menos de los pacientes, fallecen por una u otra complicación. Siguiente. Según eso ya conocen ustedes, así preguntas de examen, tumor, calor, dolor, tumor. ¿En qué tiempo se va la infección? De tercero al quinto día del postoperatorio. ¿Qué hay que hacer? Si hay pulso, hay que drenar, y enviar al laboratorio un estudio de gamma, si se puede un cultivo también, para ver qué antibiótico podemos indicar más adecuadamente. Curación diaria, 2-3 veces por día, a veces por mucha infección, sobre todo en aquellos pacientes con miel, por ejemplo, les hacemos curaciones mañana, tarde y noche. Es la única forma de poder mejorar. Antibiótico terapia de cobertura amplia. La infección del día. Siguiente. Prevención. Hablamos de la profilaxis antibiótica, ustedes ya saben, conocen los esquemas. Métodos de preparación de la cirugía, por ejemplo, de cirugía de colon, tenemos que limpiar el intestino del colon para poder operar. Si no lo limpiamos, el potencial de infección va a ser mayor. Hay que preparar la cirugía. Guardar siempre los principios de asepsia, antisepsia, ya no decimos nada de eso, son los expertos. La técnica quirúrgica que debe ser la adecuada. Si hay infección y es una herida tipo D, por ejemplo, es un cierre diferente. Se da una herida por D, segunda intención, tercera intención. Y hay heridas crónicas que no se cicatrizan. Algunos pacientes muy especiales. Siguiente. Bien, complicaciones de la termorregulación. Pacientes pueden hacer hipotermia, fiebre postoperatoria o hipertermia, la famosa hipertermia maligna. La hipotermia, el paciente con muchas horas en la sala de operaciones, se posible enfriamiento, en relación al tiempo de cirugía es importante, sobre todo en recién nacidos de niños. Muy rápido pierde el calor. Cuando la temperatura se baja y el mecanismo fisiológico se convierte en fisiopatológico cuando hay enfriamiento. Hay que evitar. Siguiente. ¿Cuándo se dice que hay hipotermia? Cuando hay una temperatura menor a 35 grados. También puede haber hipotermia por alteraciones neurológicas, cardíacas, renales, de la coagulación, de fibras y demás. El tratamiento, recalentamiento.
ubicada periférica, lo que quiera, sí o sí. La liberación de pirógenos en ciertas circunstancias, algunas patologías también puede dar fiebre. Cuando se dice que hay fiebre postoperatoria, cuando hay temperatura mayor a 40 grados centígrados. Y considerarse que las causas de fiebre perioperatoria, ¿cierto? Ya no se usa mucho termómetro, ya pasamos a la historia. La hipertermia maligna se constituye una urgencia y es grave. Y nosotros tenemos oportunidad de ver un caso de hipertermia maligna. Estamos operando a una paciente enferma a las 5 de la clase. De la anestesióloga nos dice, hicimos la incisión, estábamos por abrir el peritoneo y nos dice, pare la cirugía. ¿Qué pasa? Miren la temperatura, nos enseñó, voy a tomar la temperatura, 41 grados. Un ratito, se empezó a hacer un tratamiento que vamos a ver ahorita. No bajaba la temperatura. Así que cierren nomás. No me acuerdo que me parece que era una presentación grave, un problema del intestino que no era boca. Entonces, se suspendió la cirugía y al final sacamos la paciente. No hay restauración. Frecuencia hombre de 50.000. Efecto genético del metabolismo del cáncer. Tasa de inmortalidad, 30%, siempre se muere. Una parte de los pacientes que hacen hipertermia maligna se mueren. ¿Por qué se presenta? En algunos casos, por el uso de los anestésicos, algunos pacientes tienen reacción propia frente a los medicamentos y hacen esta hipertermia maligna. Se inicia en los primeros 30 minutos de la anestesia. Hacer cabacidad, que va a haber hiperglicemia, cirrosis. El tratamiento se llama un enfriamiento activo, que es así. Zona frontal, el abdomen, etc. Y se puede utilizar el cantonero, los 10 miligramos por kilo, hiperventilar al paciente. Si está intubado, aprovechar esa intubación, hiperventilar al paciente. Y usar bicarbonato de sodio, solución glucosada, lidocaína, glucosamina. Este es el que el paciente viene. Siguiente. Complicaciones respiratorias. Dice que la neumonía es una de las principales complicaciones desde el punto de vista médico de los pacientes médicos. Otras complicaciones que pueden haber: ectasias, síndrome de aspiración, derrame pleural, lesión pulmonar aguda con edema, síndrome de insuficiencia respiratoria pulmonar aguda. Siguiente. El derrame pleural es el acúmulo de líquido en la cavidad pleural, evidentemente. Lo que se remueve y lo que se pone. Y enfermedades de la pleura puede ser, por los pulmones puede ser causa de, en otro caso, alteraciones intrapulmonares, cardíacas, renales, o enfermedades sistémicas como la artritis, lupus, o también el cáncer. Dolor pleurítico, entre los síntomas disnea, taquipnea, auscultamos ya disminución del volumen vesicular. El drenaje es toracocentesis, será el tratamiento. Los síntomas de tórax tienen un concepto: grandes pequeños que no sean muy grandes, no los drenan, los observan. Pero el drenaje, los grandes pleurales que son grandes, vamos a ver. No en pocas ocasiones, como así todo alta nos ha llegado a la operación. Grande pleural, pasito, al toque, ahí voy doctor. Siguiente.
embolía pulmonar es una patología propia de algunas complicaciones, sobre todo de tipo venoso, vascular venoso, que pueden dar lugar a una embolía pulmonar. En este caso sería secundaria a una patología previa. La neumopatía reactiva que vamos a ver ahorita, obstructiva, también son causas de complicaciones médicas y la aspiración pulmonar igualmente. Siguiente. La neumonía se dice, como dice acá, es la complicación más común, complicación respiratoria, entre las cuales mueren los pacientes por la cirugía. El agente causal más común va a ser gram negativo, mortalidad del 20 al 40%. ¿Quiénes están predispuestos a esta neumonía? Pacientes mayores de edad, pacientes con alguna patología previa. Y entre los factores predisponentes tenemos pacientes que hacen hiperplasia, broncoaspiración, aumento de secreciones propiamente, paciente está intubado o no, con muchas secreciones, y que tengan un apoyo ventilatorio prolongado, tiempo intubados, o por infección peritoneal también. Siguiente. Los flujos de oxígeno después de una cirugía se vuelve débil, obviamente por la misma respuesta. Y por ello hay que apoyar, si es significativo y así están las secreciones, decía en enfermería, ¿no? Aspiración de secreciones, cada 2 horas, cada hora, etc. Por otro lado, la intubación endotraqueal, como dijimos hace un momento, daña el mecanismo de transporte mucociliar y la capacidad del macrófago alveolar de poder manejar este virus. De tal manera que se produce el síndrome de neumonía, que suele ser más o menos grave dependiendo del paciente. La mayoría de pacientes de edad mayor hacen problemas pulmonares. Lo que hay que hacer es tratar de, primero, que la cirugía sea lo más corta posible, y en segundo lugar, tratar de internar al paciente lo más rápido posible. Para ello, en el postoperatorio inmediato se les indica ejercicios respiratorios, la alimentación del cuerpo, que se levanten temprano, cuando a tiempo postoperatorio, ¿no? Siguiente. Clínica, fiebre, taquidia, aumento de secreciones. En la radiografía vamos a ver puntos de consolidación. Prevención, aspiración de secreciones, como dije hace un momento, ejercicios respiratorios, y la tos, tos del paciente, que elimina secreciones. Tratamiento de expectorantes, la misma aspiración de secreciones, antibióticos. Dependiendo del grado y severidad de la neumonía, va a recibir determinados antibióticos. En algunos casos de alto espectro. Complicaciones cardíacas, la hipertensión postoperatoria suele ser una complicación frecuente. Isquemia e infarto perioperatorio puede ocurrir también. Shock cardiogénico en la misma cirugía, arritmia, insuficiencia cardíaca. Como alguna complicación propiamente cardíaca previa. En cuanto a shock cardiógeno, por ejemplo, como complicación postoperatoria, tenemos un paciente que se curó de una hernia de 85 años. Puede una hernia inguinal, preoperatorio, cardiología, tiroidea, una ligera arritmia, pero no llega obviamente y el paciente se operó, se fue de alta, y lo que está bajando por el ascensor estaba por el pasillo donde había farmacia, el ascensor por el hospital, no se cae. Y en una silla de tren, la silla de ahí donde están los superchimales, y lo suben y lo vieron que el
hipogénico, un infarto de mitad. ¿Qué pasó? ¿Quién iba a prevenir? Porque yo prevenir, orar, cualquier que estaba bien en su casa. Y el resto. Arritmias pueden aparecer en el transoperatorio 3 días después de la operación. ¿Por qué se producen? Por inducción anestésica, hipoglucemia, hipoxemia, atalosis, algunos simpáticos miméticos, estrés e impecable. Siguiente. Siguiente cardiograma que revela una zona de Siguiente. El infarto, como lo dije hace un momento, el paciente de convencional, el 50% de los infartos son asintomáticos. Factores de riesgo, arteriosclerosis, insuficiencia cardíaca congestiva, infartos previos, siempre van a preguntar en la historia clínica de pacientes que han tenido antecedentes de infartos. Mayores de 60 años, más cuidado en la cirugía, pacientes hipotensos o hipotensión. Hay que revisar bien la paciente. Bueno, si el paciente está despierto, va a tener dolor torácico, hipertensión aérea. A veces la niña, el infarto se puede producir en la niña cirugía. Por eso el paciente está monitorizado y si hay algún problema, el fisiólogo lo puede investigar. El electrocardiograma se hace el diagnóstico, la CPK-NB o la creatinina sérica fosfokinasa, o la troponina T, su dosaje, que son indicativos del infarto. El paciente que queda con dolor torácico, precordial puede externar el cajón, el electrocardiograma, el CPK-NB y la troponina T. El infarto, ¿no? La simetría en el segmento ST, operación en todos los casos, ¿no? Desnivel en el segmento ST. Complicaciones renales y de las vías urinarias. La depresión urinaria, sobre todo en pacientes mayores, suele ser una complicación frecuente. Y la insuficiencia renal aguda en los pacientes que tienen alguna patología inflamatoria severa. Complicaciones metabólicas, insuficiencia suprarrenal, hipertiroidismo son complicaciones propias de la cirugía de tiroides. Hipotiroidismo son complicaciones tardías. Síndrome de secreción inapropiada de hormonas de complicaciones gastrointestinales libre obstrucción. A veces se confunde la obstrucción intestinal con el libre. El libre en realidad es una forma de obstrucción intestinal de tipo ahí. El síndrome compartamental abdominal, que es cuando los intestinos están muy llenos de aire líquido, prácticamente no dan lugar a la circulación de la cadena digestiva. Hemorragia gastrointestinal por diferentes causas, complicaciones de los hospitalizados, colitis relacionada con antibióticos, cura de la anastomosis y quiste. Siguiente. Esta es una demostración, ¿no? Se ve que hay una incisión mediana intraumbilical y se ve la saco herniario. Un paciente postoperado es una pequeña. Esto más bien es una X selección. También operado, obviamente la parecia abierto y el intestino, el conductor, se sale. Fuera de la realidad. Es un recién nacido que nació por un defecto de pared. Al igual que en la columna vertebral atrás se le llama raquisquisis, tal vez una gastrosquisis. Pero que además se acompaña del defecto de la pared torácica.
básicamente toda la parte anterior de su anatomía. Siguiente. Complicaciones hepatobiliares, las lesiones de las vías biliares, es una complicación que se presenta con cierta frecuencia, muy frecuente, sobre todo cuando se operan pacientes con patología aguda, vesicular o crónica. Se ingresa que es un magma, la zona que se va a operar, no se reconoce. Entonces hay riesgo, hay que ir despacito, podemos correr en esa situación. Sí se hepática aguda en algunos casos de pacientes con un antecedente cirrótico que han tenido ese tipo de pacientes. Complicaciones neurológicas, delirio, demencia, psicosis. El delirio, por ejemplo, es una pacientes ancianos, sobre todo es frecuente, como dicen, ¿no? El paciente anciano es que se desconecta, o sea, no se ubica en después de la cirugía, incluso algún día no la reconoce. Por cierto, no me reconoce mi papá, dice la persona. Por la misma anestesia. Trastornos convulsivos que pueden haber, cualquier ataque sistémico, de igual manera, hay una alteración de la circulación cerebral. Hoy los hay en la garganta, epistaxis, pacientes que se operan de otorrino, cirugía cornéticos, etc. Hoy siempre es una epistaxis, más o menos el hipoacusia aguda en pacientes también que operan de oído, sinusitis, parodontitis, que son complicaciones más complicadas. Siempre considerar que los pacientes de mayor edad pueden tener más complicaciones. Y siempre es un factor de genética que ha sucedido ahora último con esto de todo de sodio, de laboratorios universitarios. Ustedes saben que la muerte de 4 o 5 personas y lógicamente es una complicación. Sí, no es una complicación médica, es una complicación propia del organismo del cuerpo. Esto es una cuestión pública y de regulación. Había escuchado una noticia que el Paraguay ha enviado 150.000 casos de progreso. Buena hora que todo se desarrolla, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta?